Buenas tardes. Quien no me sitúe, soy Baltasar Peñate y trabajo en el Instituto Tecnológico de Canarias. Y junto con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, organizamos una serie de charlas al año. Nosotros le llamamos charlas magistrales, un poco por darle un toque un poco más técnico. Y la idea es intentar que en esas charlas traigamos temas de actualidad, temas de alta necesidad de información de cara al sector del agua y también despertar debate, ¿no? Y por otro lado, hacer un ratito de convivencia, de hablar y de discutir cosas comunes. Bien, la última charla de este año la hemos querido dedicar al sistema de certificado de eficiencia energética, el CAE, vulgarmente llamado CAE, ¿vale? Que, bueno, que es desde mi punto de vista es un gran desconocido y que ya de alguna forma se ha puesto en la hoja de ruta del Gobierno de Canarias para intentar que Canarias empiece a mover la inercia de presentarse al sistema CAE. Entonces, de hecho, esta jornada está de alguna forma promovida en colaboración tanto con la Dirección General de Aguas como con la Dirección General de Energía, debido pues al interés que tiene el Gobierno de Canarias de que tanto el sector público como el sector privado de Canarias en el mundo del agua pues se beneficie de este sistema. No voy a explicar nada porque obviamente hemos elegido a los mejores ponentes disponibles hoy en día en Canarias para hablar de esto y hemos elegido a un representante del Gobierno de Canarias en materia de CAE, que él nos explicará sus funciones y por qué la necesidad de que conozcamos esta herramienta, Alberto Santana, que está por aquí. Él es funcionario de carrera con más de 19 años de experiencia dentro del Gobierno de Canarias, ingeniero industrial. Y pues dentro de la Dirección General de Energía actualmente tiene la función de jefe de servicio de eficiencia energética y nuevas tecnologías, o nuevas tecnologías energéticas. Y nos acompaña por otro lado Juan Carlos González, que viene en representación del sector privado, en concreto es el director general del MASA, Tecnología del Agua. Y dentro de sus funciones, ingeniero industrial, y dentro de sus funciones dentro del MASA y por su larga trayectoria que ha tenido en todo lo que es remodelación, fabricación, diseño de plantas desaladoras, también de la búsqueda de la eficiencia energética, pues ellos tienen casos de éxito en donde ya se han presentado al sistema CAE y han obtenido retornos financieros. Entonces, bueno, esta simbiosis de lo público y lo privado, de tratar de traer no solo información, sino también experiencia y casos de buenas prácticas, para que así nos vayamos familiarizando cada vez más con la herramienta. Bueno, sin más, Alberto, tu turno. Vamos a hacer la presentación conjunta y al final, pequeño turno de preguntas, debate y cuestiones que tengamos necesidad de resolver hoy. Bueno, pues buenas tardes o noches ya. En primer lugar, gracias a Baltasar por la presentación y en especial también a Juan Antonio León por la invitación y por todo el apoyo en la parte de CAES, que está haciendo una labor fantástica en aguas. Y nada, solamente espero no enrollarme. A mí me gusta hacer en general hacer presentaciones cortas, que nos quedemos con 3 ideas, pues sobre todo porque el caso práctico lo presenta después Juan Carlos. Comentarles un poco qué labor hacemos en la Dirección General de Energía. No solo quiero pensar que somos la parte de la administración que verificamos los CAEs cuando nos llega, sino que considero que desde un principio deberíamos aportar, es decir, acompañar a las empresas, a los verificadores, a los sujetos delegados y obligados en consultas, en compatibilidades con subvenciones, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente, ¿qué es un CAE? Un CAE es un documento electrónico, básicamente ahora mismo es 1 kilovatio hora y equivale a una moneda. Es decir, si nosotros hacemos un ahorro anual de 500 kilovatios hora, obtenemos 500 CAE. ¿Quiénes son los dueños de los CAE? Es decir, yo tengo una desaladora y hago una actuación, ¿voy a ser dueño de los CAE? No. Los únicos dueños de los CAE son los sujetos delegados y obligados. Ahora veremos quiénes son ellos y qué labor tiene cada una de las partes, ¿vale? ¿Por qué? Porque los sujetos delegados y obligados sí pueden transformar los CAEs en dinero en un mercado que gestiona el ministerio, ¿vale? ¿Por qué surgió el tema de los CAEs? Surge porque esto ya viene, por ejemplo, de otros países de la Unión Europea, sobre todo en Francia, viene desde hace muchos años impulsándose y funcionando muy bien.
Y nosotros, pues en España se intentó copiar todo este sistema y surge porque la necesidad de que las empresas, el sector hotelero, el sector del agua, público en general, pensara que ahorrando no solo también ibas a generar menos toneladas de CO2, etcétera, etcétera, sino ibas a tener una repercusión económica directa. Es decir, ya veremos algunos casos prácticos, después nos presentará Juan Carlos el principal que él viene a tal, pero yo les comentaré algunos que son curiosos, como el de BlaBlaCar, que en su momento acumuló muchísimas peticiones de sus usuarios, lo presentó, consiguió generar CAEs y devolvió a cada uno de los usuarios de BlaBlaCar pues una pequeña cantidad simbólica, pero lo consiguió hacer. Es decir, se pueden llegar a transformar CAEs no solo en cosas muy grandes, sino incluso en cosas pequeñas, acumulándolo, porque para que se presenten pues tenemos que generar un ahorro de unos 30 megavatios de hora anuales, es decir, pero los sujetos delegados tienen, por así decirlo, el truco que pueden ir acumulando y presentarlo de una sola vez. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Son empresas energéticas, comercializadoras de gas, electricidad y operadoras, que por norma se les ha obligado a tener que ahorrar tantos kilovatios hora anuales y si no lo hacen tienen que empezar a comprar CAEs, están obligados y si no tienen que pagar una penalización todos los años. Entonces están súper interesados en que haya mucho ahorro por todos lados. ¿Por qué? Porque van a ahorrarse dinero si empiezan a negociar con sujetos delegados, con propietarios de ahorro y están siempre interesados en buscar esto. Por eso es muy importante. Veremos que hay muchas empresas que van a ir tocando las puertas de grandes generadores de ahorros, grandes empresas y tal. Oye, si ahorras, piensa en mí, yo te voy a tramitar estos CAE. Los sujetos delegados son empresas que no son las obligadas, son empresas que pueden ayudar a los sujetos obligados a conseguir CAE, comprometiéndose a liquidar esto en su nombre cada año. Son empresas, hay un listado enorme, ya hay montones, creo que había alguna empresa por aquí que son sujetos delegados y tal, que oye, mi negocio es conseguir ahorros, voy a buscar a una empresa, un hotel que tenga un ahorro y voy allí, me presento y digo, no se preocupe que yo se lo arreglo y se lo tramito todo. Y después están los propietarios de los ahorros. O por ejemplo, una desaladora que va, por ejemplo, a cambiar las membranas y va a generar tanto ahorro. Pues ese va a llegar a un acuerdo con el sujeto delegado u obligado y va a decir, oiga, yo le ofrezco tramitarlo y a cambio le doy tanto. Y dice, oye, pues mira, me interesa, porque estaba tramitando una subvención y esto no me sale, me tarda 2 años, al final Hacienda me funde, que no sé qué tal, lo del REF tampoco me convence y esto en general suelen ser muy rápidos. Lo bueno que tienen los CAE es que dijéramos, la tramitación es muy rápida y los ahorros y el dinero se consigue en muy poco tiempo, ¿vale? Es una de las grandes ventajas que tiene. Y el usuario final es la persona que tiene un impacto positivo. Después están los verificadores, que son entidades acreditadas por ENAC. Pues está ENOR, hay algunas por ahí, como estaba comentando el compañero antes, alguna pyme ya hay por ahí, son acreditadas, que son verificadores. Es decir, son empresas que cuando se presenta la documentación tiene que haber un verificador que acredite que ese ahorro se ha producido, lo verifica, lo certifica y es cuando ya se puede presentar en el ministerio para tramitar esos CAE. Después está, por así decirlo, el ministerio, los gestores autonómicos, en este caso en el Gobierno de Canarias somos nosotros en la Dirección General de Energía, en especial el Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías. Nosotros tramitamos todos los CAEs autonómicos, somos los que verificamos que se cumple el ahorro, ya sea a través de una actuación singular o una actuación estandarizada, y verificamos e informamos al ministerio diciendo, efectivamente se han cumplido los criterios, informamos por escrito y esta actuación tiene 300.000 CAE, 600.000 CAE y ya se puede inscribir en el ministerio. Una vez se inscribe en el ministerio ya se puede negociar y se puede transformar en dinero, ¿vale? Después hay empresas instaladoras o de ingeniería, por aquí creo que estaba por aquí alguna empresa de ingeniería que también se dedica a temas de asesoramiento y tal. Vale. ¿Cuándo puedo yo, como propietario del ahorro, tramitar un CAE? ¿Solamente si lo hago ahora? No, puedo hacerlo incluso hasta 3 años
antes de este momento, bueno, no desde este momento, sino desde final de año, es decir, si estamos en 2025, pero bueno, el límite es el 26 de enero del 2023. Si se hizo alguna actuación después de ese año que generó ahorro, estáis todavía a tiempo de contar con un sujeto delegado u obligado o una empresa de ingeniería que os tramite, que tengáis de confianza y decir, oye, yo hice una actuación y tal, y yo no sabía que esto podía hacerse. ¿Vale? Como comentaba, los CAE solo los puede tramitar los sujetos delegados y obligados, pero los propietarios del ahorro son los que tienen que ir buscando a esos sujetos delegados y obligados. ¿Vale? Las actuaciones pueden ser estandarizadas, es decir, hay unas fichas normalizadas que tiene el ministerio, creo que van por unas 100 y pico, no me acuerdo por tanto, que son, por ejemplo, las clásicas, sustitución de una bomba, sustitución de una caldera, sustitución de tal. Son cosas que son básicas, tanto tenías antes, tanto tienes ahora, una ficha normalizada, tanto de ahorro, y se transforma. Y después actuaciones singulares, que son actuaciones que no están en esas fichas, son actuaciones más complejas, que requieren un estudio mayor. Generalmente los sujetos delegados y obligados para coger actuaciones singulares ya tienen que ser actuaciones grandes o cosas así, porque si no, no les interesa porque el verificador les va a cobrar más. ¿Vale? ¿Cómo se solicitan? Los CAE lo solicitan a través de la plataforma del sistema CAE que está en el ministerio, es decir, no se tramita en el gobierno canario, se tramita a través del ministerio. El ministerio recibe todo y va diciendo de quién es esta actuación, si es de Andalucía, si es de Canarias, y nos lo manda. Y nosotros tenemos 10 días para contestar e informar favorablemente o negativamente, porque también hemos informado negativamente a algunos, de esa tramitación y de emisión de CAE. ¿Vale? Y a su vez ya el coordinador nacional inscribe los CAE en un registro. ¿Vale? Y ya pueden ser vendidos, comprados y liquidados. ¿Vale? ¿Quién puede ser el dueño de la instalación de ese tal? Pues por una persona ajena al sistema de CAE, por ejemplo, un sujeto delegado y un sujeto obligado. ¿Quién es el propietario? Pues el que lleva a cabo la actuación. ¿Cómo se hace esto? A través de un convenio CAE. Es decir, si vosotros sois propietario de una desaladora, una depuradora, en este caso, un hotel que va a ser un ahorro, oye, viene un sujeto delegado, ¿cómo lo tramito? Se hace a través de un convenio CAE que dice, oiga, yo le considero que usted va a ahorrar tanto y por tanto yo le voy a abonar tanto. ¿Le interesa? Sí, no. Si lo firman, ya el sujeto delegado o obligado ya empieza a tramitarlo y ya se considera como que ha adquirido ese ahorro, ya se considera como vas a ser propietario del ahorro. Y eso pasa a un verificador que lo contrata al sujeto delegado o obligado, que está por ENAC, y ya lo tramita a través de... Básicamente, esa es la tramitación. Lo que comentaba, después de solicita la emisión de CAE, llega aquí al gobierno de Canarias y nosotros ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es comprobamos toda la información. ¿Qué solemos comprobar? ¿Qué es lo importante que ustedes tengan siempre disponible? Presupuestos, facturas, memorias o proyectos que les hayan hecho la ingeniería, es decir, pero sobre todo que tengan trazabilidad, que sean fácil de ver. Como estaba comentando, uno de los grandes errores que mucha gente tiene son factura conforme a presupuesto. Pues no, bueno, la factura tiene que venir detallada diciendo, oiga, pues se tramitó tantas membranas de este calibre y tanto tal, porque si no, no puede haber una trazabilidad. Eso es en general lo que nosotros nos dedicamos y es uno de los grandes problemas que vemos, que hay poca trazabilidad, que hay errores entre el verificador y la memoria. ¿Por qué? Porque se tramitan muchos CAE y se hace mucho copia y pega, hay que decirlo, pero se tramita, entonces pues tienes que pedir a subsanar, se pierde tiempo, entonces tal. Nosotros lo que recomendamos siempre, y que después daré el email de la Dirección General de Energía, si tienen cualquier duda, si tienen cualquier cosa, tanto verificadores, sujetos delegados obligados, propietarios de ahorro, oiga, no sé qué hacer con esto, por favor, escríbanos, estamos para eso, nos dedicamos todos los días a consultar, a tener reuniones, oye, ¿podemos tener una reunión? Sí, mira, quiero hacer esta actuación, ¿cómo lo ves? Tal. ¿Es compatible con la subvención que estoy tramitando? Pues mira, tenemos sí o no, pues ten cuidado. Tal. Eso es lo que nosotros nos dedicamos, ¿vale? Una vez eso se registra en el CAE, ya llega al ministerio y ahí ya es un mercado y eso es compra-venta, eso ya se encargan los sujetos delegados y obligados
y en principio ya se dirá un poco después cuánto más o menos supone un K y tal, porque ahí ya nosotros nos metemos, ya es un tema privado, nosotros ahí ya no tal. Esta es una lista que tiene el ministerio de algunos agentes del sistema CAE o sujetos delegados. Hay sujetos obligados, vienen todos los gestores autonómicos, verificadores de ahorro y vienen en la página del ministerio. La verdad que está súper bien porque vienen tal. Ya la lista esa, vamos, no cabría ni tal. Vale, las fichas normalizadas. ¿Qué son las fichas normalizadas? Es decir, yo voy a hacer una actuación en el sector industrial y voy a mirar a ver si el cambio de membrana es una ficha normalizada. Y de repente veo que sí. Oye, pues mira, yo hice un cambio de membranas hace un año o hice un cambio de caldera. Pues mira, sí, es mucho más fácil que un sistema no estandarizado o un sistema singular. Pues entonces veo qué tal. Me puedo meter en la ficha, incluso si sabemos algo de números, es muy sencillo meter los números y ver simplemente cuánto es el ahorro de una actuación que incluso hice hace 3 años que ni me acordaba que había hecho. Y lo puedo mirar y digo, oye, pues mira, me compensa, porque a lo mejor eran 300.000 o 600.000 CAE. O tal. Hay muchas veces que no nos damos cuenta del ahorro que hemos hecho y que está ahí disponible. ¿Vale? Vale. En el sector público. El sector público varía un poco. Hace poco el ministerio sacó una guía normalizada para los CAE que hacen las administraciones públicas. En este caso, por ejemplo, incluso nosotros nos van a designar como interlocutores o que vamos a acumular todos los ahorros de todo el Gobierno de Canarias en la Dirección General de Energía. Imaginemos que una administración pública como el Gobierno de Canarias pues hace actuaciones en un edificio, incluso se ha comprado 100 coches hace poco eléctricos, tal, pues se empiezan a acumular y tú dices, pero mira, yo soy la propia administración, ¿cómo lo tramito? Porque no es tan fácil. ¿Qué hago? Una licitación pública, lo descuento de un contrato de obra que voy a hacer, pues ya el ministerio ha sacado una guía normalizada, que de verdad no es sencilla de leer y de estudiar, no es fácil, pero más o menos ha incorporado ciertas ideas que se pueden hacer a través de esta guía, sobre todo para actuaciones ya realizadas, como para actuaciones que tengamos previsto a futuro, si somos de la administración pública. ¿Vale? Obviamente sabemos que aunque tengamos el ahorro no vamos a ser los dueños de los CAE, pero somos los propietarios del ahorro y podemos tramitarlo o que alguien nos tal. ¿Vale? Nosotros, las entidades del sector público, pues tenemos ese bien patrimonial, porque se considera el ahorro, se considera un bien patrimonial. ¿Vale? Hay que medir ese ahorro, inventariarlo. ¿Vale? Nosotros en general en la administración pública recomendamos que se empiecen a tener un departamento o alguien que vaya acumulando y vaya diciendo, mira, estas actuaciones que hemos hecho durante estos años, vamos a medirlas y vamos a inventariarlas y vamos a hacer una especie de guía de todo lo que de tal, unas fichas. ¿Por qué? Porque a lo mejor después conseguimos que tramitamos un concurso público y ponemos esas fichas y se presenta un sujeto delegado a ese concurso abierto y resulta que para la administración supone, o para una entidad pública como las que pueda haber aquí, pueda conseguir bastante CAEs y pueda transformarlo en dinero. ¿Vale? Si es conforme a la normativa patrimonial, pues se hace una permuta o una enajenación y se hace por subasta, adjudicación directa o concurso. Esto no es simple. Esto yo en general recomiendo que la gente que tenga departamento jurídico o sector de contratación dentro de la administración pública se dedique a leer bien esto y que en su caso, si quiere tramitarlo, nos haga la consulta y tenemos una reunión. Porque si lo hiciera aquí, nos pegaríamos casi una hora para desarrollar cómo se hace un contrato público de enajenación y con adjudicación directa o concurso, ¿vale? Es bastante complicado. Es más fácil cuando se integra en la contratación pública. Es decir, cuando tengamos contratos de suministro o contratos mixtos, contratos de suministro de energía eléctrica. Tenemos contratos de suministro, sobre todo el sector del agua es un gran consumidor de energía eléctrica. Ustedes pueden poner en los pliegos, pueden poner, oye,
el que consiga el concurso puede decir, quiero que también uno de los factores a considerar es cuánto me vas a descontar por CAE. Y lo integras en el contrato, y conseguirás un ahorro considerable en ese contrato de suministro eléctrico. En contrato de suministro que tengáis de equipamiento, también lo podéis contemplar siempre que se consigan ahorros, ¿vale? Vale. Esto básicamente ya lo he comentado, que es quiénes son los propietarios del ahorro de la energía final a través de intermediarios, sujetos delegados y obligados. Y tal. Lo que no comenté antes es que, es decir, si tenemos poco ahorro porque hemos hecho actuaciones pequeñas, sí las podemos ir acumulando. Y los sujetos delegados y obligados os dirán, mira, no llegas al mínimo de los 30 megavatios hora anuales, pero yo te lo acumulo y te lo presento junto con estas otras actuaciones y lo vas a considerar, ¿vale? Vale. Aquí tenéis el email eficienciaenergetica.energia@gobiernodecanarias.org. Ese es el correo que nosotros tenemos para toda la parte del servicio, ¿vale? Ya sea porque nosotros llevamos también los certificados de eficiencia energética, pero sobre todo en la parte de los CAE tenemos muchas consultas, muchas empresas, sujetos delegados obligados que nos piden, oye, vamos a presentar esto, ¿cómo te lo presentamos? ¿Consideras que te falta algo? Hay una actuación que no está, es una ficha que no está estandarizada, es una actuación singular. Queremos tener una reunión para que cuando lo tramites salga del principio bien, ¿vale? Tenemos reuniones casi todas las semanas con un montón de empresas, con sujetos delegados obligados. Nosotros tenemos reuniones todas las semanas, que son todos los viernes, con el Ministerio, todas las comunidades autónomas, para tratar cómo van las actuaciones CAE, nuevas fichas normalizadas, problemas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la información la pueden encontrar en la página también del Gobierno de Canarias. Aquí no se pueden tramitar, obviamente, los CAE, pero pueden encontrar toda la información y les deriva incluso a la página del Ministerio para que puedan ver toda la información que también tienen en la página del Ministerio, ¿vale? Aquí, como pueden ver, ¿lo ves? Si pinchan aquí, entran a la web del MITECO y ahí pueden tramitarlo, ¿vale? ¿Pero qué hacemos en la Dirección General de Energía? Nosotros acudimos a las reuniones periódicas con el Ministerio para tratar las novedades, las nuevas normas, las nuevas fichas, etcétera, etcétera. Resolvemos consultas a los obligados, sujetos delegados, obligados, empresas, dudas técnicas, dudas sobre compatibilidad con subvenciones a otros fondos, lo que comentaba. Nosotros también en el servicio tramitamos un montón de subvenciones, tramitamos fondos FEDER, nosotros tramitamos Transición Verde, ¿vale? Que son actuaciones de eficiencia energética, tanto para empresas. Tramitamos fondos del IDAE. El año que viene vamos a sacar 2 convocatorias nuevas con fondos del Nacional de Eficiencia Energética, una denominada del PRE, que es de Plan de Rehabilitación Energética de Edificios, y otra que es de pymes y grandes empresas, que es para todas actuaciones sobre todo en el sector industrial, y el Ministerio nos ha dicho que nos van a dar unos 9 millones de euros en subvenciones. Entonces, mucha gente nos pregunta, ¿qué me interesa más, el CAE o la subvención? ¿Cuál tarda más? ¿Cuál tarda menos? ¿Es compatible? ¿Las puedo pedir las dos? Pues ahí tal. También resolvemos dudas a los propietarios de los ahorros, lo que estamos comentando. ¿Merece la pena? Oye, ¿merece la pena que yo haga este esfuerzo? Sobre todo en la parte de los CAE, la respuesta siempre es sí. A mí me dicen alguien, subvención, te digo, ten cuidado, ¿sabes? Porque tardas un montón, te piden un montón de papeles, tienes que justificar, tarda 1 año y pico, 2 años en darte el dinero. Los CAEs es rapidísimo, o sea, en pocos meses tienes el dinero, se tramita súper rápido, sobre todo porque ustedes llegan a un momento que dicen, mira, yo se lo doy al sujeto delegado y es que haga todo el trabajo. No hago nada más, yo solamente cobro el dinero. Y lo que comentaba, dudas sobre compatibilidad con subvenciones u otros fondos. Vale, esto es ahora mismo lo que tenemos en la Dirección General de Energía. Nosotros llevamos directamente la transición verde, que ahí subvencionamos renovables, fotovoltaica, autoconsumo, eficiencia energética, todo lo que tenga que ver con eficiencia energética, siempre que llegue a un 30% de la eficiencia del global.
Sistemas de baterías también subvencionamos. Y vamos a pasar en el 2025 de una convocatoria de 9 millones, en el 2026 vamos a pasar a una convocatoria de 18 millones de euros. Después están los Next Generation, que los Next Generation ya han acabado, ¿vale? Se están ahora en la fase de justificación y en muchos casos todavía de pago. Pero, como comentábamos, se pueden tramitar CAE desde hace 3 años, con lo cual si tramitaste algún CAE, alguna actuación de Next Generation a través del fondo MRR de hace 2 o 3 años, podemos ver si son compatibles con presentar un CAE. Es decir, yo hice una actuación hace 2 años y tramité tal. Y lo que comentaba, vamos a sacar 2 convocatorias de PYME y PRE. Lo que pasa es que Transición Verde y PYME y PRE no son compatibles con los CAE. Principalmente porque PYME y PRE son del mismo fondo y la normativa dice que no se pueden del mismo fondo. Y Transición Verde porque los fondos FEDER son un poco especialitos y son incompatibles con cualquier tipo de ayuda y tal. Una cosa que se me olvidaba comentar. No pueden ser objeto de CAE las energías renovables. Todo lo que sean generación de eléctrica no es compatible con CAE. Solamente sistemas de calor, en todo caso, o de solar térmica. Pero lo que es, porque ya no, es una clásica pregunta que nos hacen, esa sí que no es. Puse una fotovoltaica hace... No, esas no valen. Vale. Esto es está un poquito desfasado. Los CAE que se han emitido en Canarias, comentar que estamos a la cola de toda España. Estamos a la cola de toda España, con el potencial que tenemos aquí en Canarias, sobre todo en el sector hotelero, sector de agua. Estamos a la cola, pero a la cola es cola. Comparado con lo que se presenta en muchas comunidades autónomas, tenemos un potencial enorme, pero un potencial enorme, porque está todavía muy verde. Nosotros estamos para ayudar, aportar y que esto salga, ¿sabes? Eso sí, hemos visto que en el último mes, y esperemos que esto siga, pero no por nuestro bien, porque esto nos obliga a nosotros a tramitarlo. Pero sí es verdad que se está disparando. Y nosotros encantados, ¿vale? ¿Nos está un montón de lata? Sí, pero ojalá que esto siga en esta evolución, porque eso quiere decir que esto está pegando bien en Canarias, ¿sabes? Yo sé que hay mucha gente por aquí que está apostando fuerte, que ya he hablado con algunos, que está por ahí introduciendo, va puerta por puerta, como digo yo, tocando, oye, usted tiene ahorro y tal, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Pero bueno, parece ser que ya va despegando un poquito, ojalá siga. Y nada, muchas gracias y le doy la palabra a Juan Carlos. Buenas tardes. Oye, lo primero, agradecer al Instituto Tecnológico de Canarias y al ASPEC la oportunidad de venir aquí a contar nuestras batallitas, así en un foro reducido. Espero no darles mucha chapa ya a esta hora de la tarde, como mejora. Igual por la mañana estaríamos más despiertos. Y vengo a contar un poco nuestra experiencia en relación a los sistemas CAE en aplicaciones fundamentalmente en desalación y un poco todo lo referido al ciclo integral del agua. Lo primero que cabe preguntarse es, ¿y el sistema CAE por qué para una empresa privada, ¿no? Pues para una empresa privada, a nuestro criterio, tiene 3 ejes estratégicos en relación a las ventajas. La primera son obvias, económicas y de rentabilidad, puesto que nos permite monetizar, tener ingresos extra sobre una actuación de mejora energética, y nos permite eso recuperar, tener mejores flujos de caja y tener periodos de retorno de inversión más cortos. Y luego otra evidente, al final cualquier actuación orientada a reducir el consumo de energía permite reducir nuestra factura de consumo energético, eso es evidente. Segundo, pues por sostenibilidad y reputación. De hecho, el caso que voy a contar de una desaladora aquí, a nosotros nos llega por nuestra dirección de sostenibilidad, no nos llega por operación y mantenimiento, no nos llega por el equipo técnico, no, nos llega por sostenibilidad. Entonces, es evidente que obtener CAE mejora la imagen ambiental de la compañía, la social y de gobernanza, sostenibilidad, permite reducir la huella de carbono de nuestros procesos. Nosotros como gestores en el ciclo integral del agua, fundamentalmente desalación, que es muy intensiva energéticamente, que solemos tener mala prensa porque contaminamos, esa es la realidad.
todo lo que sea tener actuaciones para reducir el consumo energético es una obligación y no nos queda otra. Em, y además posiciona a la empresa como una empresa innovadora y responsable, porque verdaderamente cuanto menor sea la eficiencia, perdón, sea el consumo energético, pues mejor. Y por último, pues ventajas operativas y estratégicas, porque fundamentalmente en un mundo tan competitivo, el coste es súper importante y reducir el coste energético nos suele llevar a situaciones de mercado mejor. Entonces, yo creo que tendríamos que apuntar aquí, pero como también entiendo que esto no es poesía, oye, pues por causas económicas o bien estratégicas, tiene mucho interés apostar por el sistema CAE. En particular para el ciclo integral del agua, el Ministerio plantea en su catálogo de actuaciones normalizadas, en el apartado de actuaciones industriales, 5 que se identifican pues, muy claramente con el ciclo integral del agua. Además, he aprovechado para incluir la literalidad de lo que pone el Real Decreto del Ministerio. En el caso de la ficha de sustitución de bombas de alta presión, es sustituir bombas centrífugas de alta presión, ojo, a velocidad constante con regulación por válvula de descarga. Es decir, una bomba centrífuga estuviera actuada con un variador de frecuencia, en teoría no valdría para esta actuación, y sustituirlas por bombas de pistón, bombas de desplazamiento positivo que tienen mucho más rendimiento. Luego hay dos fichas, la 80, la IND 80 y 81, que son instalación de cámaras isobáricas, bien en plantas desaladoras que no tengan ningún sistema de recuperación, o bien en plantas que, teniendo uno existente, opten por sistemas de cámaras isobáricas de mayor eficiencia, caso típico en Canarias de turbinas Pelton y turbinas Francis, que aunque creamos que no, todavía existen, aunque parezca increíble, existen en operación. El caso de la ficha IND 170 de sustitución de motores de inducción, se trata de sustituir motores por motores de mayor eficiencia energética en el sector industrial, aplicables a motores desde 0,12 a 1 megavatio. O sea, hay un rango bastante amplio. La ficha, otra que es evidente, implantación de variadores de frecuencia. Ojo también con la redacción. Y además esta es ya de la última ficha que publicó el Ministerio. Instalación y puesta en funcionamiento de un variador de frecuencia en un motor eléctrico existente que opera a régimen constante. Ojo, esto en teoría no vale sustituir un variador por variador, que a nosotros nos lo han ofrecido. Ha habido sujetos delegados que nos han dicho, coño, tienes una factura de un variador porque me lo dijo un proveedor tuyo, presenta al CAE. Digo, coño, eso es fraude, eso no se puede hacer. Y por último, sustitución de bombas, que también tiene su texto, sustituir una bomba por otra más eficiente, ambas sin regulación. Es decir, ambas en teoría accionadas por variadores de frecuencia no serían susceptibles de acceder a una ficha normalizada, si es una actuación singular. Evidentemente, ¿cuántas actuaciones hay? Todas las que se nos ocurran, pero ya no serán como fichas normalizadas, sino como actuaciones singulares. Y como decía Alberto, cuanto mayor sea la envergadura de la actuación singular, es decir, mayor sea el ahorro energético, más interesante será para el sujeto delegado acogernos en su seno y acompañarnos hasta obtener, hasta liquidarnos el CAE correspondiente. Bien, vamos a presentar dos casos de estudio y un caso de éxito para entender dónde estamos, porque una ficha nos puede decir o no. Entonces vamos a presentar dos casos posibles de estudio y un caso real de éxito. El primer caso de estudio, vamos a suponer una línea de osmosis inversa de 6.000 metros cúbicos día que tiene en su bomba de alta un motor de eficiencia energética IE3 de 630 kilovatios, en este caso accionado por un variador. Esto es la planta desaladora más Palomas 1. Bien, se trata de una bomba de 254 metros cúbicos hora, con una altura manométrica diferencial de 613 metros de columna de agua, un rendimiento hidráulico del 79%, que deriva en una potencia mecánica en el eje de 553 kilovatios. Tiene unas horas de funcionamiento de 8.150, aproximadamente el 93% del año, y vamos a plantear, como caso de estudio, sustituir un motor IE3 con un rendimiento del 95,8 por un motor IE5 del 97,2, es decir, ganar 1,4 puntos de rendimiento, que a priori
Igual te da un poquito de perecita hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es interesante o no. Bueno, supone una inversión de en torno a 75.000 euros. Ojo con una cosa, cuando hablo de inversión, hablo de precio de ejecución por contrata. Evidentemente, aquí hay actores que la inversión les saldrá más barata, porque compras directamente el motor, tienes tus instaladores, pero vamos a suponer que no, que es un precio con un margen aproximado de un 15%. ¿Vale? ¿Cuál será el ahorro energético? Bueno, puse la fórmula para reverdecer momentos de estudio y tal. Hacía tiempo que no usaba el editor de ecuaciones. Esta es la fórmula que viene en la ficha CAE. ¿Vale? En este caso en particular estamos hablando de una reducción de 8,3 kilovatios, 8,3 kilovatios, que deriva en 67,9 megavatios hora año. ¿Vale? Entonces dice, bueno, ¿y esos 67,9 megavatios hora año en cuánto se traduce la liquidación de CAE? Yo aquí voy a usar un precio de referencia que es 110 euros megavatio, o sea, 0,110 euros kilovatios. Tú dices, ¿y por qué usas ese precio? Pues es el que nos ha liquidado nosotros. Esto se va a mover en un rango de entre 100 y 140 euros y dependerá del sujeto delegado y de la capacidad de negociación y de un montón de cosas acceder a un mejor o un peor precio. Todos los cálculos están hechos en base a 110 porque es nuestra realidad. Probablemente esto en un mercado igual más competitivo, tú decías que cada vez hay más empresas que se dedican a esto, igual se pueda optar a un mejor precio. ¿Vale? Claro, aquí un aspecto importante. Dices, oye, ¿cuál es el retorno de la inversión? Pues con un precio de la energía de 100 euros megavatios, también lo mismo, habrá quien lo tenga mejor, quien lo tenga peor. Un precio de comercializadora con impuestos y todo, solo energía de 100 euros megavatios, nos sale un payback de 9,6 años. Bueno, podemos decir, joder, pues tampoco es para tirar voladores. Pues yo creo que está muy bien, porque igual la vida útil de un motor de este tipo son 20 años. Con lo cual, si a mitad de la vida útil has recuperado la inversión y estás generando ingresos, yo creo que está muy bien. O también es el caso de, como este motor en particular de la foto, tiene ya, de 2010, tiene 15 años. Pues igual ya va siendo hora de pegarle un cambiazo. Pues si tengo un mecanismo que me ayuda a mejorar, a reducir el tiempo de retorno de la inversión, pues mejor que mejor. Vamos con otro caso de estudio. Este es un pelín más complejo y en el que presentamos tres alternativas. Además, es un caso recientemente que le hemos estudiado a un cliente. Se trata de una línea de 7.500 metros cúbicos día con bomba de alta presión con un motor de 800 kilovatios en 6 kilovoltios, que es un caso muy típico en Canarias, y regulación con válvula de Macho a la impulsión. Estos son diseños típicos, años 90, años 2000. Hay muchísimas desaladoras instaladas en España con este diseño. Este caso en particular no era en Canarias. ¿Vale? Horas de funcionamiento, se trata de una bomba de 313 metros cúbicos hora, 625 metros de columna de agua de diferencial, un rendimiento hidráulico del 81,5, que está bastante bien, un rendimiento eléctrico del 96% en el motor y un consumo específico de 2,288 kilovatios hora al metro cúbico, con 8.150 horas de funcionamiento al año. ¿Cuál es la condición que metemos aquí? Oye, quiero reducir 70 metros de columna de agua, el TDH de la bomba, porque voy a optar a un cambio de membranas con un rediseño en base al nuevo Real Decreto 323, que nos permite, con límite de paramétrico de boro superior, ir a presiones de operación bastante menores. Tanto como 70 metros de columna de agua, que no es ningún disparate. Se encuentra en un sistema con membranas viejillas y que encima haces un rediseño, este valor es perfectamente admisible. Pero claro, en estas condiciones de aquí, con válvula de Macho y sin regulación de velocidad, cambiar membranas y no cambiarlas, desde el punto de vista de ahorro energético, es exactamente lo mismo. Entonces, hemos planteado tres alternativas para poder favorecernos de esa reducción en la presión de operación. La primera, una que está en una ficha normalizada, sustituir la bomba de alta presión con bombas de desplazamiento positivo. Esta arroja un CAPEX de 725.000 euros que lo he estructurado, lo quiero dividir porque es importante. Yo cifro en
465.000 euros la sustitución de las bombas, piping, instalación de baja tensión, los variadores de frecuencia con metida eléctrica y demás. 125.000 euros si hay que cambiar el transformador, porque si no tenemos reserva de potencia en baja tensión, hay que cambiar los trafos, porque estamos hablando de motores de 6 kilovoltios. Igual la planta tiene en baja tensión reserva, pero si no la tiene hay que consignar un dinerillo para cambiar la instalación de alta tensión. Y 135.000 euros en membrana. Pues bien, con esas condiciones conseguimos una reducción del consumo específico en 0,36 kilovatios hora al metro cúbico, que es bastante. Un ahorro de 916,7 megavatios año, que es muchísimo. Y accederíamos a un ingreso CAE de 100.000 euros aproximadamente. ¿Vale? Y tendríamos un retorno de la inversión de 6,8 años. Ojo, cuando aquí estos retornos de la inversión no está considerado en CAPEX, en el OPEX. No me quiero meter en esos jardines porque también eso es muy discutible. Si genera el mismo OPEX una bomba de desplazamiento positivo, de una bomba de centrífuga. Aquí está el equipo de Danfoss, no vamos a comentar nada. Eso si quieren después tomando algo lo hablamos, ¿vale? Pero desde luego, oye, pues un payback de 6,8 años y una reducción bastante evidente del consumo energético está muy bien. Opción 2, le hago un retrofit a la bomba de alta y la divido, le quito una tapa y meto una bomba de refuerzo en serie con la bomba de alta que me dé estos 70 metros de columna de agua, que a membrana limpia no lo voy a usar. Tenemos un coste de inversión de 320.000 euros, una reducción de ahorro energético del SEC, perdón, de 0,25 kilovatios hora al metro cúbico y un ahorro de 641 megavatios anuales que se traducen en 70.000 euros en el sistema CAE, en la liquidación del CAE. Y ojo, un retorno de la inversión de 3,9 años. Es más que interesante. Es más que interesante si yo tuviera una planta que estuviera en estas condiciones y las membranas me estoy trabajando igual a 64, 65 bares, pues fíjense, pues cambiando las membranas y haciendo esta opción, el plazo de retorno de la inversión es de menos de 4 años. Es que está súper bien. Es que no se entiende si no se hace. Si desde luego si uno paga la energía, no se entiende muy bien. ¿Vale? Y por último, una que es la más sencilla quizás, que es, bueno, vamos a instalar un variador de frecuencia en alta tensión. La tecnología de los variadores de frecuencia ha ido mejorando con el paso del tiempo. Esto hace 10 años eran auténticos pepinos, pero ahora ya un variador de 800 kilovatios, pues es una cabina de 4 metros, grandita, pero bueno, empieza a ser algo más normal, ¿vale? Esta tendría un coste de inversión de 280.000 euros, en torno a 145.000 el variador y el resto membrana. Es la que menos ahorro energético genera, una reducción del SEC de 0,17 kilovatios hora al metro cúbico y una reducción de consumo de 442,3 megavatios año y un ingreso de 48.000 euros. Ustedes dicen, coño, ¿por qué esta es peor que esta? Bueno, al final pensemos que introduciendo un variador hay un rendimiento de por medio, que no es el 98% que nos dicen los fabricantes. Aquí siempre hay que pensar que esto no va a estar operando a 50 hercios y al bajar de 50 hercios cae un pelín el rendimiento. Aquí hemos considerado 97 puntos y medio. Y luego también que, y además en el caso estudiado fue así, cuando uno mueve la curva de la bomba de la frecuencia original, puede que vayamos a puntos de mejor rendimiento o puede que vayamos a puntos de peor rendimiento. En este caso, llevamos a un punto de ligeramente peor rendimiento. Y por eso se traduce en una reducción de consumo ligeramente inferior, pero aún así, 5,2 años de retorno a la inversión es que está súper bien. Son buenos números, ¿vale? Y bien, después de presentar estos dos casos de estudio, les quiero presentar un caso real de la desaladora Maspalomas 2. La desaladora Maspalomas 2, para el que no la conozca, es uno de los dos centros de producción de agua industrial que abastece al municipio de San Bartolomé de Tirajana. Tiene una producción de 19.500 metros cúbicos día, un minimum take-or pay de 6,1 hectómetros cúbicos al año. Esto es importante porque cuando justifiquemos ahorro,
también hay que justificar un volumen mínimo. Y ahora verán por qué, ¿vale? Es una planta de toma abierta, doble etapa de tratamiento de filtración de arena, trabaja al 45% de recobro, tiene 3 líneas de producción, con un LMH muy bajito, pero con un diseño que estaba orientado al Real Decreto anterior de agua potable para obtener un boro inferior a 1 ppm, ¿vale? Y una cosa muy importante, el bombeo de alta presión está estructurado en un bombeo en serie conforme a lo que vimos en la diapo anterior. Aquí hay una bomba que trabaja entre 15 y 70 MSA y una que va a piñón fijo, que es la bomba de alta, que va a 590 metros de columna de agua. Esta actuación, sin esta configuración de bombeo, no hubiera sido posible, porque no hubiéramos aprovechado el ahorro, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos a operar esta planta en octubre del 23 y lo que pretendíamos con esta actuación fundamentalmente eran dos cuestiones. Por un lado, recuperar el caudal nominal, que estaba en 3.000 metros cúbicos días menos, es muchísimo. Una planta que produce 19.500, tenerla en 3.000 metros menos es un montón, ¿vale? Es tanto como el 15% menos. Y además, igual llegando al minimum take-or pay de la planta, tenías que incrementar muchísimo tu coeficiente de disponibilidad. Lo que queríamos era llegar al mismo sitio, pero con un coeficiente de disponibilidad menor, sin estar tan apretado. Y en segundo lugar, lo que queríamos era conseguir reducir el consumo específico, porque lo encontramos prácticamente en el límite contractual, incluso en algún momento del año por encima en invierno, el límite contractual era 4 y queríamos reducirlo en 0,4 kilovatios hora el metro cúbico. Bien, ¿qué fue lo que hicimos? En primer lugar, hicimos un test de membranas en operación. Esto es súper importante para determinar cuántas membranas tenemos que cambiar. Nosotros lo que hacemos es sacamos de cada bastidor, en función del tamaño, un número de tubos determinado y probamos membrana a membrana cómo está cada posición, porque la posición 1 y la 7 no van a tener nada que ver, ¿vale? Entonces, cuando tenemos caracterizadas cómo están las especificaciones en cada posición, nos vamos al programa de proyecciones y lo que empezamos a decir, oye, aquí ha cambiado el Real Decreto y ya no necesito un ppm de boro, ahora me puedo ir, en nuestro caso, a 1,5. Si nos hubiéramos podido ir a 2,4, como el caso que ustedes tienen en Morrojable, Andrés, hubiéramos tenido que tirar para atrás igual por los cloruros. No hubiera sido el problema del boro, sino los 250 ppm de cloruro. Pero bueno, teniendo las especificaciones, determinamos exactamente cuántas membranas había que cambiar por tubo en el bastidor, al objeto de recuperar caudal nominal y conseguir la mínima presión de operación. Esas eran las consignas. Bien, con carácter previo a hacer el reemplazo de membrana, lo que hacíamos era en cada módulo hacer un SIP para que las membranas que se quedaran estuvieran limpias al hacer el cambio, y por último reemplazamos únicamente el 50% de las membranas, porque con la foto inicial de tenemos un 15% menos de caudal, pues igual podemos pensar que hay que cambiar todas las membranas de la planta, ¿no? Solo había que cambiar el 50%. Ojo, había que cambiar menos para conseguir restablecer el caudal nominal, pero como queríamos ir al menos consumo de energía posible, cambiamos el 50%, 712 en total en la planta. Bien, estos fueron los resultados obtenidos. Este es el SEC promedio antes de la actuación, 3,95 kilovatios hora al metro cúbico, y este fue el final, 3,44. Bajamos en 0,51 kilovatios hora al metro cúbico, un 12,9% en el consumo específico de la planta. En particular, de estos 0,51, 0,40 se obtuvieron en el propio proceso, es decir, en el bombeo de alta presión, y 0,1 es paradójico, pero se obtienen en el resto de bombeos: captación, bombeo de transferencia, bombeo de elevación. ¿Por qué? Porque como estamos operando a mayor caudal, llevamos las bombas a unos puntos en los que sus rendimientos eran mejores, y se traduce significativamente, a pesar de existir más pérdidas de carga en las conducciones que llevan el agua de mar, pero mejorábamos muchísimo el rendimiento. Bien, claro, aquí una cuestión importante, que es verdad que el SEC se reduce, pero cuando el sujeto delegado, que en nuestro caso fue Leighton, analizó el tema y dice, oye, tú me dirás que consume menos energía, pero la realidad es que las curvas
de la potencia consumida de las bombas de alta presión tras la actuación son mayores, claro. ¿Por qué? Porque nosotros la bomba, como estábamos trabajando, o sea, nos dejaron la planta trabajando a muy alta presión, la bomba se iba a la izquierda de su curva, a un punto de menor potencia. Mucho peor rendimiento, pero menor potencia. ¿Qué ocurrió? Cuando bajamos la presión, la bomba se fue a la derecha de su curva y la potencia aumentó. Con lo cual, claro, dicen, ¿cómo justifico yo un ahorro energético? Por eso es muy importante tener el concepto del minimum take or pay. Es decir, hay que fijarse en la reducción del consumo específico y en un volumen que tenemos que producir al año. Porque entonces, combinando una cosa con la otra, sí se puede justificar un ahorro. Esto es curioso. Este es cuál fue nuestra hoja de ruta hacia Almaná. Lo primero que hicimos, y para mí es una de las cuestiones más importantes, es preparar una memoria técnica. Es decir, nosotros somos los ideólogos de todo. Es decir, hay que explicar. El sujeto delegado sabe mucho de CAE, pero de proceso no tiene por qué saber. Entonces, hay una memoria que justifica por qué se hace la actuación, por qué es un ahorro energético, cuánto invertimos, todo. Entonces, contra esa memoria, que fíjense, la actuación la hicimos entre marzo y julio del año 24 y finalizada y unos meses después presentamos la memoria. Y fíjense que el sujeto delegado tardó de noviembre del 24 a junio en decir, venga, aquí hay caso, porque les costó mucho hacer la línea base de energía, porque no eran capaces de interpretar lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, al final le hicieron, ¿vale? Y fíjense que firmado el convenio, nos sometimos a un proceso de verificación. En nuestro caso fue con Manor. Tú decías antes que te llegaban problemas. Lo que te viene de este auditor, ya te digo yo que no te hubiera venido con problemas, porque nos miró todo. Y de hecho, una cuestión para mí muy importante es que si se animan a pedir una actuación singular, acrediten la trazabilidad de los datos. Es súper importante, porque el auditor lo pide. O sea, nos pidió, dice, vale, muy bien, este es el caudal que tú estás declarando. ¿Dónde lo mides? ¿Dónde lo tienes registrado? ¿Cuál es la verificación del equipo con el que has medido el caudal? Entonces, prepárense para eso, porque si no se van a llevar un disgusto. Preparen todo lo que puedan. La trazabilidad del dato es muy importante, ¿vale? Entonces, una vez nos auditaron en julio de este año, obtuvimos un mes más tarde el dictamen favorable de la actuación singular en base a un informe del verificador. Y bien, desde agosto recibimos la liquidación del CAE en noviembre del 25. Es decir, nosotros pusimos las perrillas a principios del año 24 y a final del 25 es cuando hemos tenido un ingreso por CAE, que no esperábamos. Con lo cual eso ha sido dinero, vamos, venido de Hermaná. Sobre esta gráfica hay una cuestión que es importante también, es evaluar los periodos de referencia que va a considerar el sujeto delegado y el certificador. En primer lugar, hay un periodo de referencia que es donde se calcula la línea base de energía, es decir, unos meses antes de la actuación, los datos que hay que aportar para que se valore, oye, vale, ¿y este SEC en base a qué se obtiene? Pues en nuestro caso se obtenía el consumo energético, era función de una función lineal, que esa función lineal tiene que tener unas características determinadas de correlación y a efectos estadísticos, el sujeto delegado le demostró al auditor que era válida en términos de certificado de ahorro energético. Luego hay un periodo de actuación, aquí se dio el primer cambio de membrana y aquí el último, que hicimos 2 líneas a la vez. Y luego hay un periodo demostrativo en el que se calcula el ahorro energético real, ¿vale? Y se cruza con la línea base de energía. En nuestro caso, nos llevó a tener, con una inversión de 310.000 euros en membrana, un ingreso CAE de 274.000 y un periodo de retorno, si hubiéramos considerado que el ingreso fue al inicio, de menos de 2 meses.
Entonces, ¿de qué aquí de qué hablamos, Rafa? ¿De sostenibilidad? ¿De dinero? ¿De qué? Entonces, yo, no sé, estamos muy contentos de esta actuación. Además, yo no sé cuántas actuaciones singulares en sustitución de membranas tienes constancia. Yo a nivel nacional, que estoy en contacto con la gente de AEDIR, estaban esperando y si ya te certificaron, ya te lo... y ya cuando llegó, y pues sí, pues mira, lo comunicaremos a los asociados, porque, oye, al final yo sé que son inversiones importantes y es adelantar un dinero importante, pero nosotros en nuestro caso además tenemos la suerte de que no pagamos la energía. Y esa es la realidad. Pero bueno, yo creo que hay que ser consecuentes con el cliente y aún no pagando la energía, si verdaderamente queremos y en nuestros propósitos está que queremos ser sostenibles, pues, coño, también toca demostrarlo, ¿no? Y yo por último les dejo 5 conclusiones. El sistema CAE ofrece a las empresas ventajas económicas, estratégicas de sostenibilidad que yo creo que son evidentes. Hay oportunidades en el ciclo integral del agua con actuaciones, bien sean normalizadas en el catálogo del Ministerio, bien sean singulares, que se pueden acreditar si las cosas se hacen con coherencia. A mi criterio, el sistema CAE no es un mecanismo de financiación en tanto en cuanto no te adelanta el dinero, pero sí es seguro que te permite reducir los plazos de retorno de la inversión. Y es compatible, tú hablabas antes de las subvenciones, una cosa importante, es compatible con incentivos fiscales. Nadie te dice que no puedas dotar a la RIC o activo fijo nuevo tu inversión. Y eso es una cuestión también para una empresa a tener en cuenta. Así como una subvención tienes que descontar en el caso de lo que dotas a la RIC, en el caso del CAE no. Luego, es importante buscar un sujeto delegado, necesitamos acompañarnos. Nosotros no somos expertos en todo el laberinto que ocurre desde que presentamos la memoria hasta el final y tenemos que buscar un acompañamiento. Oye, si no se te dan 115 euros y te dan 110, joder, bienvenido sea, pero necesitamos ese acompañamiento. Y luego, la importancia de los datos de operación. Tener en el proceso de certificación es imprescindible disponer del registro de variables del proceso que intervienen en el cálculo de la línea base de energía y tener perfectamente acreditada la trazabilidad del dato que estamos declarando, cómo se ha obtenido, cómo están los equipos de medida, si están calibrados, si no, nos lo van a pedir, tengámoslo en cuenta para luego no llevarnos un disgusto. Y por mi parte, nada más.